Bienvenidos a este cautivador viaje en el tiempo, donde desentrañaremos los misterios que rodean la vida y la trágica muerte de Ana Bolena, la reina que osó desafiar a un rey, a una corte y a un destino que parecía inamovible. Prepárense para adentrarse en los entresijos del siglo XVI, una época en la que la corona de Inglaterra brillaba con un fulgor incomparable, pero estaba teñida de intrigas, conspiraciones y obsesiones. Aquí, los hilos del poder se tejen con la devoción religiosa y la ambición personal, creando una atmósfera tan espesa como el incienso que llena las capillas reales. Si crees conocer esta historia, te invito a quedarte hasta el final, pues descubrirás detalles que han permanecido en silencio durante siglos. En las sombras de la corte de Enrique VIII, la figura de Ana Bolena comienza a perfilarse como una fuerza de cambio. Mientras la reina Catalina de Aragón defendía con recato su posición, Ana surgía con una energía inusual, dispuesta a obtener lo que consideraba justo, el amor del rey y su propio lugar en el trono. Sin embargo, su historia no es solo un romance entre bastidores, es la crónica de una mujer que, empujada por la seducción y la sagacidad, aprendió a desafiar los límites impuestos por la sociedad. En este preludio, se abren las puertas de un relato único, donde la corte entera contiene la respiración, esperando el desenlace que nadie se imaginaba. Para comprender la compleja historia de Ana Bolena y su ejecución, debemos considerar el turbulento contexto político y religioso de la época. Inglaterra se encontraba al borde de una transformación monumental, la ruptura con la Iglesia Católica de Roma. Este movimiento no fue únicamente un capricho de Enrique VIII en su afán de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, sino también una maniobra para consolidar el poder real y redefinir la lealtad de sus súbditos. La reforma religiosa se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, ofrecía al rey la autonomía que anhelaba, pero por otro, dividía a la sociedad en facciones enfrentadas. En medio de este remolino de pasiones políticas y fervores religiosos, la figura de Ana Bolena surgió como un símbolo de cambio. Como una cortesana sofisticada y educada, trajo a la corte nuevas ideas que sintonizaban con las corrientes reformistas. Su influencia sobre Enrique VIII no se limitaba a la alcoba, también abarcaba las decisiones de Estado. Para la nobleza tradicional y para los consejeros más conservadores, Ana representaba una amenaza y una herejía vestida de seducción. Los rumores se esparcían como fuego en la hierba seca, pintándola tanto de bruja hechicera como de santa revolucionaria. La llegada de Ana a la corte no fue casualidad, sino el resultado de una estrategia cuidadosamente tejida por su familia, los Bolena y los Howard, quienes veían en ella la oportunidad de encumbrar su linaje. Al principio, Ana fue dama de compañía de la reina Catalina, pero pronto destacó por su elegancia, su educación en las cortes europeas y su arrolladora personalidad. Mientras su hermana María Bolena había sido amante del rey, Ana decidió jugar un ajedrez más arriesgado, no ceder hasta alcanzar algo más que la simple categoría de favorita pasajera. Poco a poco, Ana conquistó el corazón del monarca con su ingenio y con el halo de misterio que siempre la rodeaba. Ella se negó a ser una más en la lista de conquistas de Enrique, y esa resistencia incrementó el interés del rey hasta obsesionarlo por completo. La nobleza veía perpleja cómo, en cuestión de meses, la presencia de Ana Bolena se volvía indispensable en todos los acontecimientos reales. Su influencia crecía y con ella, el murmullo de quienes veían en esta mujer una amenaza para el orden establecido. El llamado Gran Asunto del Rey se convirtió en el detonante de la reforma inglesa. Enrique VIII, desesperado por un heredero varón, insistía en anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana. Sin embargo, el Papa Clemente VII se mostró reacio a conceder dicha anulación, lo que colocó al monarca en una posición de rebeldía frente a Roma. La figura papal, que en Europa gozaba de un poder casi absoluto, se vio amenazada por la obstinación de un rey que se negaba a obedecer la voluntad pontificia. Mientras tanto, Ana Bolena ejercía una influencia cada vez más fuerte sobre Enrique, alentándolo a romper sus cadenas con la Iglesia Católica. Su ambición no tenía reparos en apoyarlo para consolidarse como reina consorte. Las murmuraciones de la corte
apuntaban a que Ana envenenaba el corazón del monarca contra Catalina de Aragón, pese a que ésta seguía siendo muy querida por el pueblo. Los consejeros más cercanos al rey veían con preocupación cómo un asunto que inició en el ámbito privado desembocaba en un cisma religioso y político sin precedentes. Tras sortear enormes dificultades, finalmente se consumó la boda entre Enrique Opnée y Ana Bolena. La ceremonia no estuvo exenta de controversia, y una parte importante de la nobleza se mostró reticente a reconocerla como reina. Aún así, el día de la coronación fue fastuoso, banderas ondeando, música real y un pueblo dividido entre la curiosidad y el resentimiento. Ana lucía radiante con su corona, y por un momento todo su empeño parecía justificado. Había vencido a la tradición, al Papa y a la mismísima reina Catalina. Sin embargo, detrás de la pompa y los festejos, se agitaba una corriente subterránea de críticas y presiones. La sombra de Catalina de Aragón seguía muy presente. Muchos se preguntaban si aquella nueva reina podría darle al rey el tan ansiado heredero varón. Además, la legitimidad misma de ese matrimonio estaba en tela de juicio por las maniobras políticas que lo habían hecho posible. Ana Bolena, aunque victoriosa, sabía que el camino que había elegido era tan brillante como peligroso, y que el menor descuido podría costarle muy caro. Una vez convertida en reina, Ana comprendió que la atención del reino entero se posaba sobre su vientre. El principal motivo por el que Enrique había luchado contra Roma era obtener un heredero masculino que asegurara la continuidad de la dinastía Tudor. No obstante, el destino quiso que el primer hijo de esta unión fuera una niña, Isabel, futura Isabel I de Inglaterra. Para el rey, la decepción fue notable, y pronto su mirada ansiosa se fijó en los movimientos de Ana, esperando otro embarazo que cumpliera su anhelo. La presión de la corte sobre Ana se hizo casi insoportable. Algunas lenguas malintencionadas decían que la nueva reina había sido maldecida por Dios, incapaz de darle a Enrique un hijo varón. Otros aseguraban que el rey empezaba a cansarse de sus arrebatos de temperamento. En el palacio, las miradas que antes la halagaban comenzaron a llenarse de duda y recelo. Ana debía enfrentar no solo su propia decepción, sino también el peso de un reino entero que la culpaba por un resultado biológico fuera de su control. La historia de amor que alguna vez había derretido al rey comenzó a enfriarse bajo el rigor de la realidad. Enrique, conocido por su carácter voluble, dejó de ver en Ana aquel brillo irresistible que lo llevó a desafiar al mundo. Los conflictos entre ambos se hacían evidentes, discusiones acaloradas, silencios prolongados y reproches públicos. Al parecer, la pasión inicial se transformaba en una fogata que se consumía rápidamente ante la falta de resultados concretos, es decir, ese ansiado heredero varón. Aún así, Ana se negaba a rendirse. Intentó mantenerse firme en su papel de consejera y reina, impulsando proyectos, presionando a favor de las reformas religiosas y consolidando su influencia política. Sin embargo, con cada paso que daba, más enemigos acumulaba. La corte se llenó de rumores sobre posibles amantes, presuntas conspiraciones e incluso brujería. Los mismos que antes la adulaban empezaron a cavar su tumba política, esperando el momento oportuno para deshacerse de la ambiciosa Bolena. El golpe definitivo llegó cuando Enrique VIII, hastiado y manipulable, decidió que necesitaba un nuevo comienzo. De pronto, las acusaciones de adulterio contra Ana afloraron como la hierba en primavera. Se la señaló de haber mantenido relaciones ilícitas con varios hombres, incluyendo a su propio hermano, George Bolena. Para una reina, tales cargos eran más que una simple deshonra. Suponían la traición más alta al monarca y la amenaza directa a la legitimidad de la sucesión. Thomas Cromwell, uno de los principales artífices de la política inglesa, jugó un papel crucial en la caída de Ana. Consideró que sus reformas radicales ponían en peligro la estabilidad del reino y que Enrique necesitaba una salida limpia para un nuevo matrimonio. Con la complicidad de varios nobles, se orquestó un juicio que fue más una puesta en escena que un proceso justo. Ana se defendió con valentía, proclamando su inocencia, pero cada palabra suya
caía en saco roto. El veredicto estaba dictado de antemano. Tras ser declarada culpable de traición, Ana Bolena fue conducida a la Torre de Londres, un lugar que eriza la piel por la cantidad de historias de sangre y tragedia que alberga. Allí permaneció prisionera, aislada del bullicio palaciego que un día la había encumbrado. Las paredes frías y los pasillos oscuros se convirtieron en su única compañía, recordándole a cada paso la cercanía de la muerte. Y, sin embargo, se dice que mantuvo la cabeza alta, incluso en esos momentos de mayor desesperación. Mientras ella aguardaba el desenlace, fuera de los muros se afinaban los detalles de su ejecución. El reino entero contenía la respiración. Algunos consideraban a Ana Bolena culpable de manipular al rey y amenazar la fe católica, mientras que otros, aunque pocos, la veían como una víctima del sistema patriarcal e inestable del monarca Tudor. En aquellos últimos días, Ana reflexionó sobre la traición de quienes antes la cortejaban, el amor perdido de Enrique y, sobre todo, el futuro incierto de la pequeña Isabel que dejaba atrás. Para la ejecución de Ana Bolena, Enrique VIII quiso un acto benévolo. Ordenó traer a un espadachín experto desde Francia para asegurarle una muerte rápida y limpia, en lugar de la brutal hacha del verdugo inglés. Se fijó la fecha para el 19 de mayo de 1536. En la mañana de ese día, Ana subió al patíbulo vestido con un inmaculado ropaje gris perla, un tocado francés que cubría su famoso cabello oscuro y una capa roja que simbolizaba tanto su realeza como el martirio que estaba a punto de sufrir. La multitud que se congregó en la Torre de Londres presenció una escena sobrecogedora. Ana, lejos de suplicar por su vida, se mostró calmada y digna. Se dirigió a los presentes para rezar por el rey, pidiendo a Dios que lo bendijera y le concediera larga vida. Jamás lo culpó públicamente, ni mostró atisbos de amargura o rencor. Sus últimas palabras, envueltas en la solemnidad del momento, quedaron grabadas en la memoria de todos. Un instante después, el espadachín francés liberó su espada en un solo golpe, arrebatándole la vida en un abrir y cerrar de ojos. El silencio posterior al corte del acero resultó atronador, como si el mundo entero contuviera el aliento. Con la muerte de Ana Bolena se cerraba uno de los capítulos más turbios y polémicos de la historia de Inglaterra. Sin embargo, su legado no murió en ese instante. La hija que dejó, la princesa Isabel, se alzaría con el tiempo como Isabel I, la Gloriana, una de las monarcas más destacadas de la historia universal. Y en la memoria colectiva, Ana quedó inmortalizada como la reina ejecutada, la mujer que tuvo la osadía de modificar el curso de un reino y de la cristiandad. La historia le ha dedicado a Ana Bolena muchos retratos, desde la ambiciosa y manipuladora que enredó a un rey en sus redes, hasta la víctima inocente de un monarca despiadado y un sistema dominado por hombres. Lo cierto es que fue una figura compleja, adelantada a su tiempo, que despertó tanto pasiones como odios. Su ejecución marcó un antes y un después en la historia de Inglaterra, cimentando la fama de Enrique VIII como un rey capaz de sacrificarlo todo, incluso el amor, en pos de su deseo de poder y de un heredero masculino. Hoy, cuando recorremos los pasillos del Palacio de Hampton Court o contemplamos la Torre de Londres, la presencia de Ana Bolena sigue latente, en el susurro de los muros, en las leyendas que los guías narran y en el eco de una época que cambió para siempre el destino de un reino. Ana es un recordatorio de lo frágil que puede ser la gloria, de lo alto que pueden elevarnos nuestras ambiciones y de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, el poder puede desvanecerse entre nuestras manos. Su nombre, sin embargo, continúa vivo, tejido en la misma fibra de la historia inglesa. Si este relato te ha atrapado hasta aquí, es porque la historia de Ana Bolena no se limita a un suceso sangriento, sino que desafía nuestra percepción sobre el amor, la justicia y la lealtad. Te invito a que dejes tu opinión en los comentarios, compartiendo qué parte de esta historia te ha impactado más. Y si quieres seguir viajando a través de los secretos de la familia Tudor o descubrir otros personajes que sacudieron los cimientos de su tiempo, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Revisa los videos relacionados en nuestro canal, donde continuamos desvelando los rincones más apasionantes de la historia universal.